Una vez más, les recordamos a todos mantener siempre sus micrófonos en silencio. En un minuto iniciaremos. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra cita con la historia de todos los jueves. Estamos encantadas de verlos nuevamente aquí con nosotros en el día de hoy. Carlos continuará con la charla del jueves pasado en la que aprendimos sobre las autocracias. Hoy nos enfocaremos en las diferentes autocracias que hemos tenido en nuestro país. Y queremos iniciar con un pequeño repaso. Carlos, a ver quién se atreve a definir autocracia. Buenos días. Carlos, estás en mute, Carlos. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Estar con ustedes nuevamente con lo Estás en mute de nuevo, Carlos. ahora sí. Muy contento de estar con ustedes nuevamente para continuar con lo que habíamos comenzado a conversar la semana pasada sobre autocracias. La idea era la semana pasada, por lo menos, un poquito sobre Panamá, pero se nos agotó el tiempo conversando sobre autocracia en general. Así es que yo creo que efectivamente, Yeta, como lo planteas, es muy atinado, conveniente, oportuno comenzar con un pequeño repaso sobre el término autocracia. ¿Qué significa autocracia? Bueno, autocracia es un tipo de régimen. En la ciencia política dividimos los regímenes políticos o los sistemas de gobierno en dos grandes familias, la familia democrática y la familia autocrática. O sea, todo lo que no es democrático va bajo el rótulo de autocracia o regímenes no democráticos. Y dentro de eso tenemos una gran variedad, dependiendo del autor, de la tipología, de la clasificación y demás. Entonces, autocracia es un régimen no democrático. ¿Y qué significa esto específicamente? Hay un excelente trabajo por la profesora Glassius, que yo asigno en la escuela y que la verdad que lo recomiendo muchísimo. Así que el que quiera leerlo, es un trabajo corto y bastante sencillo. El que quiera leerlo, con mucho gusto se lo envío. What Authoritarianism is. Ella no habla específicamente, bueno, ella no habla en el título, perdón. En el título no habla de autocracia, habla de autoritarismo, y el autoritarismo es una clase de autocracia, un tipo de autocracia, ¿cierto? Pero ese trabajo es muy conducente y muy conducente a una mejor comprensión del asunto. La autocracia, señala la profesora Glassius, se caracteriza por dos grandes rasgos. En primer lugar, es una ausencia de rendición de cuentas al público, lo que ella llama autoritarismo. Autoritarismo es cuando hay una ausencia de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es, o sea, el hecho de que los gobernantes rindan cuentas al público es una característica importante de la democracia. Y hay muchas maneras de rendir cuentas. Se rinde cuentas clásicamente a través de las elecciones, pero además se rinde cuenta a través de otros mecanismos que hay. Por ejemplo, siguiendo la arquitectura constitucional de Estados Unidos, cuando el Congreso le llama la atención al Ejecutivo, o cuando la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia que es de obligatorio acatamiento por el Ejecutivo, o cuando alguna de estas agencias u organizaciones del Estado le llama la atención o le exige explicaciones a otra rama del Estado, hay rendición de cuentas. Entonces las elecciones, evidentemente, son importantes como mecanismo de rendición de cuentas, pero además de eso hay otros mecanismos de rendición de cuentas.
en la ciencia política, para no complicarlo demasiado, pero en la ciencia política distinguimos entre mecanismos verticales de rendición de cuentas, que son las elecciones verticales, que es la rendición de cuentas que exige el demos o el público o la ciudadanía, exige a los gobernantes en el momento electoral. En nuestro caso, una vez cada 5 años, en otros lugares donde es más razonable el periodo, una vez cada 4 años. Y además de eso tenemos la rendición horizontal de cuentas, son los mecanismos que ejercen las organizaciones del Estado cuando están bien constituidos, ¿no? Entonces, en esos mecanismos horizontales de rendición de cuentas, los ejercen la Asamblea Nacional o el Congreso, pues en otras partes, lo ejerce, como dije, la Corte Suprema de Justicia, organizaciones del Estado que controlan, ejercen los frenos y contrapesos ejercen ese sistema de frenos y contrapesos, lo cual es muy importante en una democracia. Eso no hay en una autocracia. En una autocracia no se rinden cuentas. Quizás se rinden cuentas entre el pequeño grupo que manda, el pequeño grupo que ejerce las funciones de gobierno, pero al público no se le rinden cuentas. Y la otra característica importante es lo que podríamos llamar en español la falta de libertad. El inglés, que es un poquito más dúctil y un poquito más flexible para acuñar nuevos términos, utiliza la palabra, en inglés se utiliza la palabra illiberalism, que puede traducirse como falta de liberalismo o falta de libertad. Entonces esa es la otra gran característica de una autocracia. Una autocracia es un sistema de gobierno que, uno, se opone a la democracia, y dos, que tiene dos grandes características. En tanto se opone a la democracia, tiene dos grandes características. Una, la ausencia de rendición de cuentas, y la otra, la falta de libertades o la restricción a las libertades individuales. Así es que esa sería una manera interesante de aproximarnos al concepto de autocracia, el cual es fundamental para comprender la temática que vamos a desarrollar hoy, y al mismo tiempo para entender también la diversidad de regímenes que hay y ha habido a lo largo de la historia. Yo no sé si con eso más o menos resumo un poco. Creo que lo importante son esas dos características: falta de rendición de cuentas o ausencia de rendición de cuentas y restricciones a la libertad. Son las características principales de la autocracia, y como dije, la profesora Glassius en un interesantísimo artículo que escribió hace un tiempo, que yo uso en las clases, lo desarrolla de una forma muy elocuente, y con mucho gusto lo puedo suministrar al que le interese. Gracias, Carlos. Estoy segura que todos hubiéramos sacado 5 en el ejercicio del día de hoy. Así que seguimos con la siguiente pregunta. Sí, súper, Carlos. Bueno, ya repasamos bien, estamos bien enfocados, y ahora vamos a hablar de qué capítulos autocráticos encontramos en la historia de Panamá desde sus orígenes. Bueno, es una pregunta súper interesante, y yo creo que hay una perspectiva, podemos adoptar para contestarla una perspectiva histórica, comenzando con la incorporación del istmo a la dominación española. Como sabemos, este es un proceso que inicia alrededor del siglo inicia en el siglo XVI. El primer avistamiento por un español del Istmo de Panamá ocurrió en 1501. Poco después, el Istmo fue en los 20 años siguientes, ya en un periodo de 2 décadas, aproximadamente de 2 décadas, con las diversas fundaciones españolas en el Istmo, sobre todo la ciudad de Panamá, en 1519, el Istmo de Panamá se incorporó efectivamente al sistema español, a la dominación española, a lo que eventualmente se constituyó en el Imperio Español. Entonces, ese es un primer gran periodo de la historia panameña que se prolonga por más de 300 años.
diríamos que entre 1501 y 1521. Son 320 años de historia. Yo creo que es importante que tengamos esto en cuenta siempre. No exclusivamente para considerar la autocracia, sino también para entender la historia de Panamá un poco más ampliamente. Ese es el periodo más largo de la historia de Panamá. Y me refiero a la historia, no me refiero a la prehistoria. Se considera historia todo lo que ocurre desde el momento en que puede ser documentado por escrito. Lo que no es documentado por escrito se considera prehistoria. Esta puede ser una aproximación un poco rígida, pero así es como se trata en la historia. Entonces, lo que viene antes, que es una historia, que es un periodo sumamente prolongado desde la llegada de los primeros habitantes al Istmo de Panamá, que es un periodo que se puede remontar hasta 10.000 años o quizás más antes de eso. Eso se considera el periodo precolombino, el periodo prehistórico, y como no hay documentos escritos, no se considera que eso es parte de la historia tradicional, lo cual no significa que no debe ser tomado en cuenta, sino que lo que significa es que la historia se ocupa, se investiga, se trata con fuentes documentales, fuentes escritas. Entonces, ese momento inicia para Panamá en el año de 1501. O sea, al inicio de la Edad Moderna, nos incorporamos nosotros a la historia. Y el periodo más largo de nuestra historia es el periodo de 320 años en que estuvimos sometidos a la dominación española. Y ese definitivamente es un periodo autocrático. Ese es un periodo en el cual el istmo estaba nominalmente sometido a la corona de Castilla, la cual tenía para sus territorios americanos, lo mismo que para sus posesiones en España y en otras partes, un sistema absolutista. Era el absolutismo monárquico, era el sistema que imperaba en España y en sus posesiones ultramarinas. No había ningún aspecto o ninguna forma de vida democrática, ni siquiera aspectos cercanamente republicanos. Se habla de los cabildos y que los cabildos eran un ejercicio de gobierno local y que había participación. Bueno, habría participación de los vecinos ricos que podían comprar los puestos en el cabildo, porque los puestos en el cabildo se vendían, ¿no? Entonces, ciertamente no era una experiencia democrática, a diferencia de lo que sí tuvo Estados Unidos, o digamos no Estados Unidos en general, porque Estados Unidos es un país muy grande que abarca muchísimo ahora, de la experiencia que tuvieron las 13 colonias, algunas de las 13 colonias, o digamos que todas las 13 colonias inglesas sobre el litoral atlántico de América del Norte. Esas sí tuvieron experiencias de autogobierno. No voy a decir tampoco que eran democráticas, ya hemos hablado de eso y seguiremos hablando porque en algún momento tenemos que conversar acerca de la elección de las elecciones en Estados Unidos. Eso tendremos que hacer próximamente, en las próximas semanas. Pero lo seguiremos ahondando, y hemos hablado de eso también antes, que no era un sistema absolutamente democrático, pero sí había experiencias de autogobierno previas a la fundación de Estados Unidos. Eso no hubo en América. Eso hubo algo de participación, pero una participación a base de la riqueza, de la posibilidad de comprar los puestos en los cabildos, y hasta ahí. De vez en cuando se nombraba algún criollo como gobernador, de vez en cuando se nombraba algún criollo en algún otro cargo público, pero nada de eso indica que era un sistema ni siquiera remotamente republicano, mucho menos democrático. Entonces, lo que imperó durante esos 300 años de la dominación española fue una autocracia. Frente a esa autocracia se rebelaron nuestros patriotas, ¿cierto? Y yo creo que esto es un asunto que debemos tener muy presente. El momento más importante de nuestra historia es 1821, es noviembre de 1821. Y lo es porque en ese momento nuestros patriotas, nuestros próceres, deciden, algunos quizás a regañadientes, otros más entre ellos tengo la gran honra de que un ascendiente por una rama materna, pero Carlos, por error te puse mute. Por favor, a todos los que vayan entrando les pido encarecidamente poner sus micrófonos en mute. Gracias. Gracias. Como les decía, el momento más importante de nuestra historia es noviembre de 1821. ¿Y por qué? Porque ese es el momento en que nuestros próceres, nuestros patriotas deciden, algunos a regañadientes, otros más convencidos,
romper con la dominación española, romper con el sistema absolutista, romper con el sistema de la monarquía absoluta y adoptar el sistema republicano. Y este es el segundo gran periodo de nuestra historia. Y de eso voy a hablar enseguida. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la independencia de 1821. Y de eso, como dije, también, eso, como he mencionado antes, también tenemos que hablar más adelante en Florida State University. Vamos a tener un coloquio que promete ser bien interesante con Julio Linares y con Ana Elena Porras, precisamente acerca de la independencia. Y vamos a abordar estos temas desde varias perspectivas, desde nuestras distintas disciplinas, así que no me quiero adelantar mucho tampoco, pero sí quiero recalcar eso. El momento más importante es el noviembre de 1821, porque en ese momento se adopta el sistema republicano. Como dije, algunos lo adoptan de forma muy entusiasta, otros a regañadientes. Entre los que adoptan el sistema republicano, los partidarios del sistema republicano de una forma más entusiasta, hay un ascendiente que tenemos, Maui está aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. Hay un ascendiente que tenemos, pero no es Maui López, es Maui Rino, Maui Seinmalo, y es un pariente ascendiente de Maui. Ahí está. Sí, José Vallarino, y ahí está Mona Lisa también, que creo que Mona Lisa también debe tener ese ascendiente en su rama. El otro estaba yo por la heroica Villa de los Santos, y allí tienen un busto de este patriota, y yo la verdad es que cada vez que voy a Villa de los Santos y veo este patriota me emociono, primero que todo porque está en mi rama, por la parte, en mi ascendencia por la parte materna, y es una parte completamente materna, como dije yo, va madre, abuelita, bisabuela, tatarabuela, va hasta que llega este señor, ¿no? Pero yo creo que Maui la tiene más directamente por su parte pero es muy interesante. Más directo por ti, Carlos. ¿Perdón? Más directo por ti. Ah, más directo por mí. Pero bueno, yo no soy Vallarino. Este señor sí era José Vallarino. Y este es el señor que se pone en el balcón del Cabildo el 28 de noviembre de 1821 y grita viva la República y asusa al pueblo que estaba reunido en la plaza de la catedral para que se anime, se entusiasme y abrace el sistema republicano. Era bolivariano, republicano de tuerca y tornillo. Todos lo eran. Tampoco idealizar el asunto. No todos eran patriotas, no todos eran personas honradas. En ese momento había gente sinvergüenza como la hay ahora, y había muchos que eran oportunistas, había muchos que hasta la víspera estaban con el rey y querían quedarse con ese sistema. Cuando vieron que la corriente cambió, que no había nada que se podía hacer, entonces cambiaron de parecer, pero en fin, el paso se dio y se adoptó el sistema republicano. Entonces ustedes dirán, bueno, este es el segundo gran periodo, digo yo. Cuando fuimos a la escuela nos enseñaron que era el periodo español, el periodo colombiano y el periodo independiente. Yo creo que perdemos mucho la historia segmentada de esa manera. Yo creo que ganamos más cuando la vemos segmentada entre el periodo absolutista o el absolutismo monárquico, que es el periodo español, son 321 años, y el periodo republicano, que son 100 años. 199 para ser exactos, del próximo año van a ser 500. Entonces ustedes dirán, bueno, durante este periodo republicano, en que tuvimos varios regímenes políticos distintos. A ver, tuvimos el sistema republicano se mantuvo, al menos teóricamente, ¿no? Al menos teóricamente el sistema republicano se mantuvo, en teoría, constitucionalmente se mantuvo el sistema republicano. Sin embargo, hubo mucha variación. Y ustedes dirán, bueno, la expectativa es que durante este periodo republicano hayamos tenido un sistema más democrático, no tanto autocrático. Pero lo curioso, y esta es una característica que compartimos con todos los otros países de América, con todos los otros países, menos quizás con Costa Rica, que ha sido más democrático, pero con los demás ciertamente. Lo curioso es que durante el periodo republicano hemos tenido momentos autocráticos. Es más, en estos 200 años, la mayoría de nuestra historia ha sido
una historia autocrática. Ha sido la mayoría de nuestra historia, la mayoría de nuestra evolución durante el periodo republicano ha sido, ha tenido rasgos altamente autocráticos. Y es una cosa que tenemos hay que examinar, es algo que tenemos que mirar con un poquito más de detenimiento. Los politólogos tenemos a nuestro alcance diversas herramientas. O sea, nosotros nos pasamos midiendo estas cosas, ¿no? Entonces hay esquemas y primero de todo se desarrollan indicadores, entonces uno va poniendo puntos en cada indicador y al final sale un resultado y ese resultado dice si el país es más democrático o menos democrático, más autocrático o menos democrático. Por ahí veo a mi amigo Renato Machado, que es egresado de nuestro programa de maestría y que participó la semana pasada y que nos recordó la existencia, Renato nos recordó la existencia de Polity4. Polity4 es una de estas bases de datos y es una de estos esquemas para medir los regímenes políticos y determinar si son más autocráticos y más democráticos. Y lo interesante de Polity4 es que es una forma es un esquema, una base de datos, un sistema que se remonta a 1800, o sea, se remonta a 220 años, lo cual nos permite evaluar sobre este periodo de tiempo cómo ha sido el desenvolvimiento político de los países del mundo, incluyendo Panamá. Obviamente Panamá como parte de Colombia en el siglo XIX. Hay otro esquema que se llama Varieties of Democracy, que también se remonta a al año de 1800 y es bastante más detallado. Polity4 no toma en cuenta tantos indicadores. Varieties of Democracy toma en cuenta muchos indicadores más que Polity4. Entonces, ¿qué les puedo decir en resumidas cuentas basado en estos índices? Bueno, en este periodo republicano, este gran periodo republicano que abarca 200 años y que comienza con la ruptura de nuestros vínculos con la Corona de Castilla en 1821, para Varieties of Democracy, el único periodo más o menos democrático que ha tenido Panamá han sido los últimos 30 años. El único momento más o menos democrático que ha tenido Panamá han sido los últimos 30 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, como dije, es muy interesante. Ellos toman en cuenta muchos indicadores. Un indicador fundamental para medir los niveles de autocracia o de democracia es precisamente quienes pueden participar en la toma de decisiones. Eso ya lo hemos visto en otros momentos. La democracia, no hablo aquí de la democracia como algo bueno o algo malo, aunque evidentemente yo creo que es evidente para todos que yo creo que es mejor tener un sistema democrático que uno autocrático. Pero en fin, aquí en lo que voy a decir a continuación, no hablo de que sea bueno o de que sea malo, hablo de lo que es. Un sistema democrático es un sistema que involucra a toda la población adulta. A toda la población adulta. Entonces, ¿qué problema grande había desde el principio, desde que comenzaron estas repúblicas? Que la mayoría de la población adulta estaba excluida. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, las mujeres estaban excluidas. Las mujeres no formaban parte, las mujeres eran parte de la población adulta, las mayores de 21 años, 18 años, en el momento que era la mayoría de edad, eran adultas, pero estaban excluidas. ¿Quiénes más estaban excluidos? Bueno, en muchos países, incluyendo el nuestro, había esclavitud. Así que los esclavos estaban excluidos. Pero además de todo eso, había otras restricciones. En inglés se llaman qualifications, ¿cierto? En español yo creo que sería algo así como no calificaciones, sino cualificaciones. No me gusta mucho esa palabra en español. Prefiero decir restricciones, porque en realidad eran restricciones. Entonces, ¿qué otras restricciones había? Bueno, en muchas partes, las personas que no tenían una renta o una profesión evidente estaban excluidas también de la ciudadanía. No podían formar parte, no podían votar, o si podían votar, votaban en una elección, pero no en otras. Esto variaba de país en país, de momento en momento, y en Estados Unidos todavía variaba más de estado en estado, porque cada estado de los Estados Unidos podía poner sus propias
reglas electorales, y todavía es así, excepto por algunas condiciones generales que dictamina el gobierno federal, sobre todo a partir de la Ley de Derechos Políticos de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de 1965. Pero había restricciones de ese tipo, y en otras partes había restricciones educativas. El que no supiera leer y escribir no podía votar. Entonces, ¿qué configura esto? Esto configura un demos, o sea, un pueblo, o sea, una base ciudadana muy reducida. Y en tanto que hubiese una base ciudadana reducida, en tanto que la mayoría de la población adulta estuviese excluida de la base ciudadana, no se puede considerar un sistema como democrático. Esa es la primera característica que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuándo se alcanza en Panamá? ¿Cuándo llegamos a ese momento en Panamá? En que toda la población adulta está incluida, hombres y mujeres, sin restricción de ningún tipo. Eso se alcanza en 1945. Es la primera vez. Antes votaban los hombres, y vamos a ver eso en más detalle porque es muy interesante esa historia. Antes votaban los hombres sin restricciones desde 1903. Todo eso lo vamos a repasar con algún cuidado. Pero las mujeres no pudieron votar sino hasta 1941, y en ese momento con restricciones, solamente las mujeres que podían dar evidencia de tener diploma de escuela secundaria normal, vocacional o universitaria, dice la ley. ¿Cierto? Entonces las mujeres pudieron votar en una elección de representantes provinciales en 1941, pero con limitaciones. Y en 1945 pudieron votar sin limitaciones. En ese momento se adopta se adoptó para esa elección de la de 1945, elección de constituyentes de 1945, se adoptó lo que se llama el sufragio universal pleno. Eso significa sufragio universal, todos votan, tanto hombres como mujeres mayores de edad. Y eso se constitucionalizó el año siguiente en la Constitución de 1946. O sea, ¿qué? No voy a hablar de mí porque yo no soy nadie en este sentido, pero a juicio de muchos autores que son interesantes, y yo diría con toda modestia que comparto ese criterio, no podemos hablar de una democracia hasta que todos los adultos no estén facultados hasta que todos los adultos no tengan los derechos ciudadanos, no puedan ejercer sus derechos ciudadanos, no puedan ejercer sus derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Son tres: el derecho al voto, el derecho a ejercer cargos públicos, o sea, el derecho a votar, el derecho a ser elegido y el derecho a ejercer cargos públicos de libre elección y nombramiento. Esos son los derechos políticos, son tres. Eso es aparte de los derechos civiles o los derechos, las garantías individuales, como se llaman acá, pues las garantías individuales y sociales. Esos son derechos de otro tipo que también son importantes en una democracia. Sin esos derechos tampoco hay democracia, porque ya vimos que la democracia tiene un aspecto liberal, que es el aspecto que es la plena vigencia de las libertades, y por otra parte el aspecto de la rendición de cuentas. Bien, entonces, como dije, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué este sistema que se llama Variety System of Democracy dice que en Panamá no hay hasta los años 90 algo que se parezca o se asemeje? El puntaje de Panamá no se acerque a la democracia. Bueno, yo creo que en primera instancia, para considerar un periodo tan largo, tenemos que tomar en cuenta esto que les acabo de decir. Durante la mayor parte de este periodo, las mujeres no votaban. Las mujeres no podían participar en el ámbito político, en la esfera política. Las mujeres participan hace 75 años. Resten 200 menos 75, quedan 125 años. Y eso es que la mayoría de este periodo republicano es un periodo en que las mujeres están excluidas. Además de eso, había otras exclusiones que hay que tomar en consideración. Les hablé de la esclavitud. ¿Cuándo fue abolida la esclavitud? Una pregunta que no nos hacemos, pero yo creo que es fundamental. Porque la esclavitud verdaderamente es la abominación de todas las abominaciones que he visto yo a lo largo de la historia de la humanidad. La esclavitud me parece a mí que es la abominación más grande que hay. Y ese fue un sistema que se introdujo en América por los europeos a principios de la Edad Moderna y que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX.
En Panamá la esclavitud estuvo vigente desde que la introdujeron los españoles en el siglo XVI hasta 1852. Imagínense ustedes, estuvo vigente la esclavitud en Panamá por más de 300 años. Ahora, dicen algunos, bueno, ya para ese momento no quedaban muchos esclavos en Panamá, qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que todavía a mediados del siglo XIX, habiendo adoptado el sistema republicano, había un segmento de la población que no podía participar. ¿Por qué no podía participar? Porque no eran considerados, no solamente no eran ciudadanos, no eran personas, eran propiedad de otro. Estoy viendo la serie de Bolívar que dice mi querida Betty Brannan que parece un novelón, dice Betty que parece un culebrón, pero yo la estoy mirando así con ojos, la estoy viendo así con ojos críticos, pero al mismo tiempo con una apertura. Y el capítulo de ayer presentó unas escenas muy gráficas del trato que daban los llamados amos a los esclavos. Esto era una aberración, esto es algo que nosotros no nos podemos imaginar, porque así sea que tengamos nosotros, los criterios menos democráticos de la actualidad son todavía magnánimos al lado de cómo era el tratamiento de los esclavos. Entonces, este es un asunto que a mí me impacta poderosamente, y como dije, inclusive habiéndose adoptado el sistema republicano en Panamá, como parte de Colombia, en 1821, perduró la esclavitud, y no solamente en Panamá, ya lo saben ustedes, en Estados Unidos también. Estados Unidos, que se presenta ante el mundo, como lo he dicho en otras ocasiones, como un faro de la libertad y el líder del mundo democrático y demás, tuvo la esclavitud hasta después que Colombia y Panamá. Porque la proclama de emancipación la dictó el presidente Lincoln en 1863, pero no tuvo aplicación inmediata por otras razones que quizás podemos ver en otro momento. En 1865 hubo otra, y después se adoptó una enmienda constitucional para instituirla permanentemente. Entonces, en Estados Unidos duró más. Y en Brasil, de donde es mi amigo Renato, egresado de nuestro programa, que está aquí con nosotros hoy, en Brasil duró hasta 1888. Casi terminado ya el siglo XIX. Entonces, la esclavitud es un aspecto que evidentemente reduce el carácter democrático evidentemente reduce el carácter democrático de una sociedad y aumenta el carácter autocrático. Hay un sector importante de la población que está excluido. Pero no es solamente la exclusión de tipo racial o por motivos de la esclavitud. También hablé de exclusiones por razones económicas o educativas. Entonces, en muchos lugares se consideraba que las personas que no podían dar evidencia de tener una renta, de recibir una renta anual determinada o de tener una profesión reconocida, no podían ejercer la ciudadanía. ¿Y cuál era el criterio este? Bueno, el criterio era el que no aporta de forma constructiva, valiosa, el que no añade valor a la sociedad, y el valor se medía con criterios económicos, el que no añade valor a la sociedad no puede ser ciudadano. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso de dónde viene? Bueno, eso lo teníamos aquí, durante el régimen colombiano, durante el sistema colombiano. Eso lo tuvimos en Panamá a partir de 1821, después durante el periodo liberal, que voy a hablarles de esto un poquito, voy a hablarles de esa segmentación de nuestra historia republicana. Durante el periodo federal de Colombia se eliminó todo eso, pero después hubo una guerra civil y ganaron los conservadores. Y los conservadores volvieron a poner eso. Volvieron a poner esas restricciones de carácter pecuniario. Y también había restricciones de carácter educativo. El que no pudiese dar evidencia de leer y escribir, no podía participar. En algunos momentos, como digo, no es siempre, en algunos momentos. Entonces, todos estos son criterios importantes para determinar el carácter autocrático o democrático. No son los únicos. Además, intervienen otros criterios. Por ejemplo, la vigencia de las libertades, además de los derechos políticos acerca de los cuales ya hablé, y además de la configuración del demos o del cuerpo político, de forma tal que abarque a toda la población adulta, que eso es un criterio básico de la democracia. Además de eso, tiene que haber un respeto por las libertades fundamentales. ¿Y cuáles son las libertades fundamentales? Bueno, son algunas de las que este gobierno, con sus malhadados decretos,
ha pisoteado. Por ejemplo, el derecho de movilización. Por ejemplo, el derecho de reunión. Otros también, la libertad de expresión, uno básico. La libertad de cultos. El derecho a pedir explicaciones, a pedir rectificaciones por parte del gobierno. El derecho de asociación. Todos estos son derechos fundamentales, garantías fundamentales, lo que se conoce en la tradición anglosajona como libertades básicas o derechos civiles, y lo que conocemos nosotros en nuestra Constitución están configurados como garantías fundamentales. Me parece, Victoria me va a ayudar aquí, me parece que en el título tercero de la Constitución, ¿verdad? Derechos y deberes individuales y sociales. Y digo Victoria porque es la abogada que tengo directamente enfrente. Así es que por eso le hago la consulta a ella. Me parece que es el título tercero. Ahí es donde están enunciados. ¿Es correcto, Victoria? Sí, gracias. Entonces, evidentemente una democracia tiene que tener eso. A lo largo de nuestra historia ha habido periodos, y eso lo vamos a ver con más detenimiento, a lo largo de nuestra historia ha habido periodos en los cuales, a pesar de que estas libertades están codificadas con más o menos amplitud, con mayor o menor, es la manera correcta de decirlo, con mayor o menor amplitud, pero están codificadas. Desde 1821 están codificadas. En algunos momentos hay más amplitud, en otros momentos hay menos amplitud en la codificación. Sin embargo, hay lo que se llama regímenes de facto. ¿Y qué son regímenes de facto? Regímenes de facto son básicamente dictaduras. Son regímenes que surgen al margen de la Constitución, que dicen atenerse a la Constitución, pero la pisotean, y que suprimen algunos aspectos de la Constitución, como lo es, suprimen ya sea a través de decretos, como ha sucedido ahora, y en otros momentos de nuestra historia también ha sucedido, o a través de medidas de fuerza, así de fuerza bruta, suprimen el ejercicio de los derechos. Así es que eso también lo hemos tenido a lo largo de estos 200 años, y ustedes dirán, pero ¿esto qué es? Si 200 años atrás aquí se adoptó una república, y se adoptó una república constitucional con una constitución que codifica cómo tienen que hacerse las cosas y cómo se tiene que respetar, cuáles son los límites que tiene el gobierno y cuáles son los derechos que hay que respetar. Pero también ha habido una historia, estos 200 años han sido 200 años de irrupción extraconstitucional o inconstitucional en el gobierno del Estado, en el gobierno de la República. Y por eso hemos tenido estos problemas. Entonces, también en el aspecto que atañe a la rendición de cuentas, les hablé de la rendición de cuentas como un aspecto muy importante de la democracia, y un aspecto que está muy menado o muy reducido en la autocracia. En un régimen autocrático no hay rendición de cuentas al público. Y les hablé de los mecanismos que hay de rendición de cuentas. El primero es las elecciones. Bueno, al respecto a las elecciones, yo creo que es importante que digamos, y las personas que han participado en más elecciones que están aquí, yo he participado, y lo confieso aquí para que lo sepa todo el mundo, que he participado en todas las elecciones panameñas desde 1984. En algunas no he estado en Panamá porque me fui a estudiar y qué sé yo, pero he participado activamente opinando y colaborando. Así que yo he visto todos los procesos, he sido testigo de todos los procesos electorales de Panamá de 1984. Hay personas aquí que han visto procesos anteriores al 84, los que hubo hasta 1968, cuando la República sucumbió al zarpazo de los militares. Antes también había elecciones. Y tenemos elecciones desde que adoptamos el sistema republicano. Es más, algo interesantísimo. Conversaba con el doctor Alfredo Castillero Calvo días atrás y me dijo, es que las elecciones comenzaron no en 1821, sino comenzaron antes. Comenzaron con la vigencia de la Constitución de Cádiz. Y nuevamente voy a recurrir a mi querida Victoria, porque es la abogada, es la jurista que tengo enfrente, seguramente, pero es la que tengo enfrente, así que recurriré a ella. Creo que la profesora Aguirre también está, y ella también me podía orientar. La Constitución de Cádiz de 1812 es el primer sistema constitucional, o la primera constitución que tenemos, y es la Constitución de la monarquía española. Y esa constitución tuvo vigencia breve, muy breve, en Panamá, como en el resto de América.
tuvo vigencia entre 1812 y 1814, cuando el bestia de Fernando VII la pisoteó y la tocó, y de nuevo tuvo vigencia entre 1820 y 1823. Así que durante breves lapsos tuvimos ese sistema de una monarquía constitucional, y eso quizás no es tan significativo porque fue muy breve y es anterior a 1821, pero lo importante que me dice el doctor Castillero, que me parece fascinante y que nadie sabe, estoy a la espera de que salga su libro para leerlo allí y corroborarlo ya a través de esa lectura. Lo interesante es que el sistema de elecciones populares, no hablo de las elecciones que había antes en los cabildos que compraban los puestos, les mencioné eso, esa era otra cosa. Elecciones populares, hubo elecciones populares para diputados a las Cortes y hubo elecciones municipales también, elecciones populares para el municipio. O sea que el sistema de elecciones en Panamá tiene más de 200 años. Aquí hace más de 200 años que tenemos elecciones. Y la elección, como dije, es un aspecto fundamental de una democracia, es un mecanismo de rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa con las elecciones? Bueno, por un lado está lo que dije antes, que no todo el mundo participaba. Solamente participaban los ciudadanos y la ciudadanía estaba definida de una forma muy restringida. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, a todo lo largo de nuestra historia, desde sus inicios hasta hoy, sin excepción, aquí ha habido toda clase de trampas, triquiñuelas, sinvergüencerías para torcer, manipular la voluntad popular. En algunos momentos ha sido más evidente, más gráfico, más grosero. Aquí había periodos en que entraban los pies de guerra a los recintos electorales. Algunas personas aquí se podrán acordar, los pies de guerra, había famosos personajes que eran líderes de eso, que eran bueno, después ustedes conocieron a los batallones de la dignidad, era algo así, pues grupo de maleantes que mandaban las dirigencias de los partidos políticos a robarse las urnas. Y entraban con varillas, les decían varilleros, obviamente, ¿no? Entraban con varillas, desbarataban el recinto, golpeaban a la gente, se robaban las urnas, se las llevaban y votaban los votos que no les convenían y los otros sí. Bueno, esta era una serie de problemas que había en Panamá. Esa es una manifestación muy grosera, pero todavía persisten otras manifestaciones que no son tan groseras, pero que están muy presentes en nuestra vida electoral. Yo diría que la peor de todas es la compra de votos, el intercambio de dinero por un voto. Entonces dirán, bueno, a mí me pueden pagar por un voto, pero no saben a la larga por quién voy a votar yo una vez que paso la cortina y que me meto ahí y nadie se da cuenta por quién voto. De alguna manera, eso puede ser, pero de alguna manera la compra de votos compromete. Y evidentemente es por eso que es una conducta penada en el Código Electoral. Y además de eso, hay otras conductas, otras maneras de torcer la voluntad popular. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si bien el sistema de elecciones está constitucionalizado y es parte del sistema republicano o del régimen republicano que adoptamos hace 200 años, ese sistema de elecciones como mecanismo de rendición de cuentas ha sido adulterado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra historia. Entonces, por esa razón también tenemos índices bajos de democracia o un carácter, nuestra historia política del periodo republicano tiene una dimensión autocrática importante e innegable. Y esto es algo que debemos ver con mayor atención. ¿Qué otro aspecto hay que también reduce el carácter democrático de nuestro régimen político y que aumenta las características autocráticas? Bueno, es el otro aspecto o la otra parte de la rendición de cuentas. Hay una rendición vertical de cuentas que, como dije, son las elecciones en que el electorado le exige cuentas a través de su ejercicio del voto, le exige cuentas les exige cuentas a los políticos. Eso por una parte, y también está la rendición horizontal de cuentas, que son los controles que ejercen los órganos del Estado, uno sobre otro para impedir el abuso de poder. Como sabemos nosotros perfectamente, porque lo vemos día a día, ese sistema de rendición horizontal de cuentas está totalmente desprestigiado, desvalorizado en Panamá. No funciona. No funciona. No funciona ahora, antes no ha funcionado,
en el periodo militar desapareció. Y antes de eso tampoco funcionaba tan bien. Entonces, todas esas son características que reducen el contenido democrático y aumentan el contenido autocrático de nuestra evolución republicana. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que tenemos 200 años de haber adoptado el sistema republicano y que hemos tenido un sistema republicano constitucionalizado, un sistema republicano constitucional, hay una constitución que dice cómo se tienen que hacer las cosas conforme a este ideal republicano y eventualmente a un ideal democrático. A pesar de que tenemos todo eso, la mayor parte de nuestra historia ha tenido un fuerte componente autocrático. Lo que está en la Constitución no es lo que se sigue, no es lo que se aplica, no es lo que sucede. Y esto, evidentemente, aumenta las características autocráticas de nuestro país. Dije que Varieties of Democracy, este esquema para medir o para evaluar los distintos regímenes políticos que hay en el mundo desde 1800, solamente le asigna un puntaje un poquito más democrático a Panamá a partir de 1990. El otro esquema, que fue el que mencionó Renato la semana pasada, que es Polity4, le asigna a Panamá, y esto es bien interesante, a Panamá como parte de Colombia, un contenido más democrático, significativamente más democrático en el siglo XIX, durante el periodo liberal, y nuevamente durante el llamado periodo democrático, o sea, después de 1989. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que a pesar de que tenemos un sistema republicano de gobierno, los panameños a lo largo de la historia, a lo largo de estos 200 años, no hemos sabido exigir su vigencia, no lo hemos valorizado. Por tanto, hemos tenido más momentos autocráticos que momentos democráticos a lo largo de esta historia, a pesar de que decidimos en 1821 romper con el absolutismo, que es un sistema autocrático por excelencia. Yo no sé si me prolongué demasiado, Mona Lisa, pero bueno, en fin, esa sería una respuesta a la pregunta que hizo Yeta. Ok, súper. No, yo creo que digo, todo interesante siempre y nos ayuda a entender y saber a dónde estamos y por qué estamos, ¿no? Y quizás a tomar decisiones más adelante que hagan algún cambio en Panamá, dentro de todo. Hay veces que hay que hacer cosas como más proactivas y concretas para realmente ver un cambio al final del camino, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo que la esclavitud es algo, yo no puedo ver ni película de esclavitud porque me siento tan mal con esa persona que me da un dolor espantoso. Pienso que Bolívar además de ser una novela, nos muestra a dónde estamos y por qué estamos. O sea, todo lo que sucede hoy en día sucedía en esa época. O sea, para mí es como una película de por qué estamos a donde estamos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la rendición de cuentas. Creo que es la mayor falla que tenemos nosotros en nuestro sistema. Pero bueno, has hablado extensamente sobre todo esto. Y no sé si quieres contribuir en algunas manifestaciones específicas de la autocracia en el siglo XX o si quieres ir directo hacia qué dejaron las experiencias autocráticas delegado en la política panameña. No sé cómo prefieres. Voy a mencionar de la forma más esquemática y somera posible los capítulos más claramente autocráticos de nuestra historia, y después hablo acerca de los... Creo que la otra pregunta es acerca de los efectos, de los impactos, Mona Lisa, lo segundo que dijiste. Correcto, las experiencias autocráticas, ¿qué legado han dejado en la política? Bien, entonces, ¿cuáles son los momentos más claramente autocráticos de nuestra historia? Bien, en sus inicios, hablé del periodo español, evidentemente, un periodo totalmente autocrático. Son 320 años de absolutismo monárquico, autocracia. Entonces, cambiamos a la república. Los primeros años del sistema republicano no fueron tampoco muy democráticos, que digamos, ¿no? Hubo una apertura, claro que hubo un mejoramiento, y este mejoramiento se hace más evidente a partir, como dije yo, de el momento liberal. ¿Cuándo es el momento liberal de Colombia, que abarca Panamá también? A partir de 1851-52. En 1849 entra en Colombia un gobierno liberal, que es el gobierno presidido por José Hilario López, uno de las grandes figuras de la política colombiana,
Y a partir de ese momento hay una apertura importante en Colombia. Entonces, desde ese momento en adelante, comienza el periodo liberal. Este es un periodo que acaba en 1885. Este es el periodo en que nuestro gran estadista, Justo Arosemena, tiene una prominencia muy significativa y hace inmensos aportes no solamente a la política, al desarrollo político de Panamá, sino al de Colombia, ¿cierto? Y este es el momento en que se funda el Estado Federal de Panamá, la gran obra de Justo Arosemena, que eventualmente se llamó el Estado Soberano de Panamá, bajo un régimen federal. Entonces, este es un momento de un poquito más de amplitud. Pero como dije, ese momento un poquito más democrático y de mayor amplitud viene seguido de una reacción conservadora durante el periodo colombiano. A partir de 1886, hablé de una guerra civil en 1885 entre liberales y conservadores. Bueno, había más matices, pero lo voy a resumir de esa forma. Y ganan los sectores más reaccionarios, más conservadores, ganan la guerra civil con el presidente Núñez, que había sido liberal y que se cambió, por lo menos de ideología. Se impone una nueva constitución, que es una constitución que enfatiza un carácter autocrático. Entonces, los últimos años de nuestra unión a Colombia son años de autocracia, son claramente años de autocracia, de características más autocráticas que democráticas, definitivamente. Y comenzamos la República en 1903 con algunas innovaciones, con algunos cambios. Por ejemplo, un cambio importante que creo que es importante que tengamos presente es que Panamá, desde sus inicios, es un país en que adopta el sufragio universal pleno, por lo menos para los hombres. Esa es una diferencia importante con respecto a Colombia durante el régimen de Núñez, a partir de 1886. Ahí había condiciones para el ejercicio del voto, inclusive entre los hombres. Panamá, desde el principio dice, son ciudadanos panameños, son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de 21 años. Es más, la redacción del artículo hasta dio pie en muchas ocasiones para decir que ese artículo abarcaba también a las mujeres, pero como dije, la incorporación de las mujeres al sistema político no ocurrió hasta años después, hasta los años 40. Entonces, los primeros años de la República son años de características, tenemos un régimen republicano, evidentemente un sistema republicano con una constitución, pero las características autocráticas siguen estando presentes. Y quizás para algunos siguen siendo más importantes que las características democráticas, a pesar de los adelantos que tuvimos, entre los cuales les mencioné el de la ciudadanía, ¿no? Entonces, a medida que iba avanzando ese periodo, a pesar de todos los problemas electorales, a pesar de todos los vicios electorales, digámoslo así, Panamá también fue avanzando hacia estaba en camino, estaba encaminándose hacia un sistema más democrático. Las tendencias democráticas iban fortaleciéndose hasta no era una democracia completa, evidentemente, democracias completas no hay, y las que más se acercan están bien lejos de nosotros, pero iba en esa ruta, iba encaminándose hacia esa meta, lentamente, hasta que ocurrió el golpe militar de 1968. Ese periodo de 1968 a 1989 es el periodo más autocrático de la historia de Panamá. Inclusive más autocrático que en cualquier momento de la unión a Colombia y en cualquier momento de nuestro pasado republicano, desde la fundación de la República en 1903, el periodo militar. Son periodos en que los puntajes de Panamá en estos índices descienden abruptamente. Llegamos a niveles de casi total autocracia durante la dictadura militar, a pesar de que en algún momento hubo elecciones, pero eran elecciones totalmente manipuladas y fraudulentas, y hubo una supresión importante de los derechos fundamentales, no solamente de los derechos políticos, sino también de los derechos fundamentales, a pesar de que todo estaba codificado en la Constitución. Pero ya ven ustedes lo que hicieron los militares apenas entraron. ¿Qué hicieron los militares apenas entraron? Bueno, clausuraron la Asamblea Nacional. Eso no se puede hacer, pero lo hicieron. Declararon interinidad a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eso no se puede hacer, pero lo hicieron. Suprimieron los partidos políticos, declararon abolidos. Hay un decreto que dice, decláranse abolidos los partidos políticos. Así dice el decreto.
O sea, ustedes me dirán que los partidos políticos no son la gran cosa. Evidentemente que no. Pero no puede haber una democracia representativa sin partidos políticos. Y más allá de todo eso, sean buenos o malos, no corresponde a ningún gobierno abolirlos. Eso no se puede hacer. El sistema de partidos no se puede abolir. Lo peor de todo fue dejar sin efecto el título tercero de la Constitución, que fue con lo que me ayudó Victoria hace un instante. Título tercero de la Constitución, derechos y deberes individuales y sociales, dijeron, quedan sin efecto los artículos tales y 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 tales de la Constitución. Eso se hizo mediante ni siquiera un decreto, una proclama de los militares. Entonces, evidentemente, un régimen que inicia con esos pasos no es nada democrático, por el contrario, es un régimen absolutamente autocrático. Y así lo reflejan los índices de Panamá en este momento. Esa experiencia, para abordar enseguida la otra pregunta de Mona Lisa, esa experiencia nos marcó mucho más de lo que nosotros creemos, de lo que pensamos y de lo que queremos admitir. No hemos sido honestos los panameños o suficientemente cuidadosos para explorar esas experiencias y ver cómo nos siguen afectando. La tendencia autocrática está presente en nuestro gobierno, aunque evidentemente ha disminuido en comparación con lo que había durante el periodo militar. No quiero equiparar, no quiero decir que es lo mismo que teníamos en ese momento. Claro que no. Pero la tendencia autocrática está allí. No solamente la tendencia autocrática está allí. Tenemos que recordar que los militares, una de las cosas que hicieron fue imponer una constitución. En 1972, ellos impusieron su propia constitución. Y esa constitución tiene rasgos autoritarios, rasgos autocráticos que todavía permanecen vigentes, porque uno de los argumentos que existen para rechazar la propuesta de tener una nueva constitución a través de un proceso constituyente, uno de los argumentos en contra de eso es que, bueno, que esa constitución que introdujeron los militares en 1972 ha sido reformada. ¿Cuántas veces? La profesora Aguirre también me puede ayudar, Victoria también, creo que 4, ¿no? En el 78, 83, 94 y 2004. Ha sido reformada 4 veces. Entonces dice, bueno, es que esa constitución ha sido reformada 4 veces, se le quitaron los elementos más autocráticos, pero mentira, todavía quedan. Hay un desbalance de poder increíble. Y por eso tenemos todavía un presidente todopoderoso, ¿no? Y otros órganos que son todopoderosos también, como lo ha dicho muchas veces el doctor Bernal, y en esto comparto sus palabras. La Contraloría General de la República actúa de una forma abusiva. Y no me refiero al Contralor de ahora, me refiero a la Contraloría en general, ¿no? Y el Ministerio Público actúa de una forma abusiva. O sea, el Estado panameño está mal configurado a partir de una constitución que impusieron los militares, que decía en su artículo 277, en su versión original de 1972, se reconoce como líder máximo de la revolución al general de brigada Omar Torrijos Herrera. Las únicas constituciones que sé yo que tienen nombres de personas son las constituciones monárquicas. Las constituciones republicanas no tienen nombres de personas. Las constituciones monárquicas son las que dicen, la jefatura de Estado está radicada, por ejemplo, en el caso de España, en la Casa de Borbón, ¿no? Esas son las constituciones que tienen un nombre propio, las constituciones monárquicas. Las republicanas no, pero esta decía eso. Entonces dice, bueno, eso ya se eliminó, eso ya expiró. Sí, pero quedan otras cosas. Y me van a preguntar ustedes específicamente qué queda. Bueno, queda la facultad del presidente digamos que del gabinete, pues del órgano ejecutivo. Queda la facultad del órgano ejecutivo de legislar por decreto, siempre y cuando la Asamblea lo autorice. Pero aquí la Asamblea, ¿qué deja de autorizar la Asamblea que le pide el Ejecutivo? Y si acaso están reacios a autorizar a lo que le pide el Ejecutivo, se le dirige un cañonazo de billetes y con ese cañonazo de billetes ya se queda el asunto resuelto. O sea, aquí hemos visto que en algunos periodos de gobierno, el periodo de Pérez Valladares, el periodo de Martín Torrijos, aquí se ha legislado por decreto. Y se ha legislado por decreto materias sumamente sensibles. Toda la privatización del IRRI y del Intel se manejó por decreto.
la creación o la reforma de los organismos de seguridad, que es un asunto muy delicado y que ha llevado a la militarización del país, eso se hizo por decreto en el periodo de Martín Torrijos. Entonces, ese es un residuo autocrático que tiene la Constitución. Además de las tendencias, de las inclinaciones abusivas, porque aquí todo, desde el corregidor, ya no hay corregidores, ahora hay otra cosa que funciona menos que los corregidores, que es peor todavía. Eso se llaman jueces de paz, gracias, se llaman jueces de paz, pero funcionan peor que los corregidores. Y aquí todo el mundo, hasta el juez de paz más ínfimo, tiene ínfulas de grandeza y de prepotencia. Entonces hay una tendencia autoritaria, una tendencia autocrática que está muy evidente en nuestras dinámicas políticas. Y además de eso tenemos residuos en la Constitución. O sea que yo diría, Mona Lisa, que definitivamente es el legado constitucional de la autocracia que se impuso durante la dictadura todavía está presente. Podríamos hablar mucho más de eso, pero no es solamente el legado constitucional. Esto es algo que no podemos olvidar. Es el legado electoral. Porque así como la Constitución comenzó con los militares, la Constitución que tenemos ahora, evidentemente que hay una Constitución desde 1821, desde antes, como me dijo el doctor Castillero, desde 1812 está la Constitución de Cádiz. Y la Constitución, la primera Constitución republicana, la Constitución de Cúcuta de 1821. Pero la que tenemos actualmente viene del periodo militar. Y el sistema electoral que tenemos actualmente también viene del periodo militar. Es una cosa que no nos queremos acordar. Eso viene de 1978. Ahí fue cuando comenzó el Código Electoral. Y este sistema electoral, que es un sistema electoral totalmente negativo, totalmente, y lo digo con conocimiento, y lo digo con certidumbre, un sistema electoral que promueve el clientelismo, que promueve la corrupción y que lo que hace es, en vez de constituir un mecanismo para que podamos escoger a los mejores que hay en el país para ejercer funciones de gobierno, es un mecanismo que lo que hace es seleccionar a los peores, para que sean los peores los que ejercen las funciones de gobierno. Si no me creen, miren la Asamblea Nacional. Porque la gente lo que dice es, que votamos por ellos. Bueno, votamos por ellos. Yo no voté por esa chusma. Entonces, ¿cómo es que esa chusma sale? Sale por el clientelismo, sale por la corrupción, sale por la compra de votos, sale por las leyes electorales chuecas, por un sistema electoral que tiene aspectos formales, que son los que están codificados, que deben ser reformados, y tiene aspectos informales que no están codificados, pero que tienen plena vigencia como si estuvieran codificados, porque ninguna parte dice que los votos se pueden comprar, o que se pueden repartir neveras, estufas, jamones, gracias, Victoria, que se puede repartir todas esas cosas para atar, porque eso es lo que hace, que crea un vínculo nefasto entre el politiquero y el elector, del cual es muy difícil escindirse. Eso no está codificado en ninguna parte. Son aspectos informales de nuestro sistema electoral, pero no por informales dejan de tener plena vigencia. Esos son los aspectos que determinan los resultados electorales en este país. Por lo menos para la Asamblea Nacional y para los municipios. Por lo menos en esas elecciones, que son elecciones fundamentales para que funcione un sistema democrático. Porque esos son los organismos que ejercen la rendición de cuentas. Un factor absolutamente esencial para el sistema democrático que está totalmente diluido. Así que eso diría yo en cuanto a los legados. Yo le he señalado antes y lo recalco hoy. Un error muy grande del gobierno democrático que comenzó en 1989 con la invasión fue de no convocar una constituyente para reemplazar esa constitución. Yo he tenido esta conversación y yo lo he señalado aquí. La tuve con el presidente Endara y la tuve con el vicepresidente Arias Calderón, después de que los dos habían salido del gobierno, y con los dos me llevaba muy bien y tuvimos esta conversación de forma muy fluida. Pero faltó la voluntad política en ese momento. Y esos polvos traen estos lodos. Hoy nos preocupamos, nos indignamos de la situación, de la degradación política que tenemos en el país, pero no queremos ver que hay
elementos que surgieron durante la dictadura militar que todavía permanecen vigentes. Elementos informales que no están codificados, pero tienen plena vigencia porque no ha habido no hay certeza del castigo, no hay Estado de Derecho, no hay aplicación de la ley y hay aspectos formales también que tienen plena vigencia, están en la Constitución, están en el Código Electoral. Y con eso no podemos tener una democracia plena, a pesar, habiendo dicho todo eso, agrego lo que dije antes, a pesar que de acuerdo con todos los criterios internacionales, el momento menos autocrático y más cercano a la democracia que tenemos en nuestra historia republicana de 200 años es el momento actual. Así es que eso diría yo. Un momento unas características que pueden perderse, por cierto. Unas características que pueden perderse por la misma descomposición del régimen político que estamos viendo. Pero en fin, eso es lo que señalan las mediciones internacionales al respecto del régimen político de Panamá. No sé si con eso abordo algo, Mona Lisa, de lo que preguntaste. Sí, súper, claro que sí, definitivamente. Tengo un par de comentarios que te voy a leer antes de wrap up un poquito porque ya son las 11. Sí. Juan Castillo dice, no se podría comprar a nadie si no hubiesen personas que se venden. Obviamente, yo creo que uno de las peores cosas que nos dejaron los militares no fue solo los cambios estos, sino, y yo creo que no son solo los militares, sino muchas de las formas de funcionar de los partidos políticos ha sido el que a todo el mundo se le compra y a todo el mundo quiere ver cómo se posiciona de alguna manera sin tener ningún tipo de moral, o sea, no lo ven como algo malo, lo ven como una forma de vivir ya, o sea, es una forma en la que uno funciona y si el otro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y de ahí nos vamos y estamos metidos en el hueco que estamos, pero bueno, esperemos que a través de la educación y el ejemplo enseñemos algo diferente, ¿no? Pero dice Lucy Matlock también, ¿qué posibilidad real existe en una autocracia lograr la constituyente? Sí, yo comparto que me da miedo la constituyente con lo que vivimos hoy en día. Creo que vamos a quedar peor de lo que estamos, pero bueno. Creo que esos dos comentarios y lo último de lo que quisiéramos hablar para ver si tenemos alguna esperanza de las posibilidades que tú verías de que Panamá se inserte en la corriente de mayor autocracia que según algunos analistas hoy envuelve al mundo. Gracias, Mona Lisa. Los tres aspectos muy interesantes. La profesora Aguirre apunta, y que lo has hecho tú también, al aspecto de la formación ciudadana. Aquí no hay educación cívica. Quizás en algún momento, en alguna escuela, en alguna materia, o a alguien se le haya ocurrido hacer alguna mención de algo, pero... Sí hay, pero es de una forma tan deficiente que lo que hace es que los niños odien la cívica en vez de realmente aprender algo de ella. Bueno, exactamente. Bueno, lo ha dicho una persona que está directamente involucrada con la educación en Panamá. Y si esa es la situación en las escuelas particulares, imagínense ustedes cómo será en los planteles oficiales, que es una preocupación muy grande que tengo yo. Para mí, entre paréntesis, lo he puesto varias veces en el periódico. Las víctimas más grandes de esta pandemia, la víctima más grande no ha sido la salud. Sí, ha muerto mucha gente y eso es terrible. No minimizo eso, pero aquí las víctimas más importantes han sido la institucionalidad, la economía, que yo ayer puse que 8.3 porque eso es lo que dijo el Banco Mundial, y ese mismo día, ayer también salió el Fondo Monetario con una predicción de una caída del 9%. O sea que la economía está devastada. Y la educación, Mona Lisa, lo que has dicho tú, una víctima terrible, porque además de que ya venía sumamente defectuosa, ahora con este paso, con este traslado a las plataformas virtuales, la educación universitaria quizás no tanto, porque los estudiantes se conectan a la hora de su clase, los que pueden, porque no todos pueden, ¿no? Los que pueden se conectan a las horas de su clase, pero ustedes se imaginan los niños que van a la escuela, ¿cuántas horas normalmente? Deben ir a la escuela ¿cuántas horas? 6, 7 horas a la escuela. ¿Cómo van a pasarse 6 o 7 horas conectados a una computadora? Eso es imposible. ¿Cómo se van a entregar los contenidos por la computadora? Eso es imposible. Además de que no todos tienen ese acceso
El acceso está muy comprometido en Panamá por términos monetarios, porque cuesta plata, porque el Estado no ha suministrado los medios para que eso sea accesible a todo el mundo, para democratizar ese ámbito, e inclusive pagando uno tiene problemas. Yo hablaba ahora de la película de Bolívar. No puedo verla porque el servicio cuestión ¿cómo se llama? Del Wi-Fi es tan defectuoso que se pierde a cada rato. Cada 5 minutos se pierde. Cada 5 minutos tengo que reiniciar porque no, y eso es pagando. Imagínense ustedes las personas que no tienen ni para pagar. Entonces, esto es una tragedia, una verdadera tragedia. Yo me puse a analizar el otro día. Aquí ha habido estos presupuestos enormes, multimillonarios en todos los años de la democracia. No solo eso, hemos recibido miles de millones de dólares del canal. Si esa plata del canal se hubiese invertido en la salud y en la educación del pueblo panameño, nosotros no estaríamos en las situaciones que tenemos ahora. Pero ha sido una dejadez y un despilfarro y una negligencia y una irresponsabilidad de nuestros gobernantes que hemos tenido de todo tipo durante este periodo, y lo que no queremos ver es que esa dejadez, irresponsabilidad, negligencia de los gobernantes tiene una importante raíz en el sistema constitucional y en el sistema electoral. Porque como dije antes, nuestro sistema electoral es un sistema que en vez de permitirnos que elijamos a los mejores para que ejerzan funciones de gobierno, lo que hace es llevar a los peores a las funciones de gobierno. Entonces, es muy cierto lo que dice la profesora Aguirre y lo que ha dicho Mona Lisa en cuanto a la formación. No habría compra de votos si no hubiese quien, pero también es cierto que hay personas que tienen muchas necesidades, personas que no tienen una formación cívica y personas que tienen muchas necesidades. Entonces, esto hay que verlo de una forma muy crítica, pero también hay que verlo de una forma comprensiva y amplia. Comprensiva no de comprender, sino de abarcar, una forma abarcadora, una forma amplia, ¿no? Eso por una parte. En cuanto a la constituyente, yo sostengo que si se hace, si las reglas, enfatizo las reglas, no podemos trabajar con las reglas electorales de la dictadura, no se puede. Y una vez más, las reglas electorales que tenemos en Panamá son las reglas de la dictadura. Ese sistema de elección de diputados es un sistema que viene de la dictadura. Así no se elegían los diputados antes en Panamá. El sistema de los municipios, de los consejos municipales, cómo se constituyen los consejos municipales, ese sistema viene de la dictadura. Eso es lo peor que hizo la dictadura. Lo peor, acabar con el sistema municipal y poner el sistema de representantes de corregimiento. Lo peor que hizo fue eso. Entonces, ese sistema electoral viene de allá. Como dije antes, esos polvos traen estos lodos, y yo sostengo que si hacemos unas reglas, si configuramos una reglamentación adecuada, nos podría ir mejor con una constituyente. Yo creo que como vamos bastante mal. Yo comparto los temores. Si utilizamos las mismas reglas que hay para la elección de diputados, vamos a tener no una asamblea constituyente, sino una asamblea peor que esta. Peor de la que tenemos. Pero si cambiamos las reglas, otros países lo han hecho. Si nosotros cambiamos las reglas, y esta es la parte más científica de la ciencia política. La ciencia política argumenta y presume, la ciencia política presume ser una ciencia, pero no lo es, excepto en la rama electoral. Esa sí es una ciencia, ese sí es un aspecto científico. Es el único aspecto verdaderamente científico que hay en la ciencia política. Y esto es una ecuación. Si usted tiene buenas reglas, el resultado va a ser mejor que si tiene malas reglas, evidentemente. ¿Por qué tuvimos una asamblea mejor en 1945, que fue la asamblea constituyente? ¿Por qué tuvimos una asamblea mejor configurada en 1945 de la que tenemos ahora? Yo hice ese análisis, lo escribí en un artículo, una comparación de la asamblea del 45, creo que fue con la de 1999. La del 45 era mejor. ¿Por qué era mejor? Porque las reglas electorales eran mucho mejor que las reglas que se usaron en 1999. Primero que todo, había diputados nacionales. Hubo 9 diputados nacionales. ¿Qué significa eso? Que el circuito para la elección de esos diputados era toda la República. Eso es mejor que tener unos circuitos basados en corregimientos. Esto es una ciencia. Entonces, esto es importante que lo veamos así, con mejores reglas, con reglas democráticas, reglas sensatas, reglas que tiendan a ese ideal que tenía Madison
de que el sistema electoral es el mecanismo que nos permite elegir a los mejores, no a los peores. Si aplicamos ese criterio y diseñamos reglas adecuadas, yo creo que el resultado puede ser mejor. Esta es una conversación que podríamos tener más ampliamente en otro momento, porque la constituyente da para muchísimo. Hay personas que tienen aprensión y evidentemente. Esto es cuestión de revuelvo la mirada y siento espanto. Cuando yo veo ahora lo que hay aquí, digo, nada. Si usamos esas mismas reglas para una constituyente, o si usamos las reglas que están en la Constitución para elegir a una constituyente, el resultado va a ser como lo que tenemos ahora. Pero si usamos una reglamentación distinta, entonces el resultado puede ser mejor. Y esa puede ser una solución democrática para Panamá, porque esto se conecta con la otra pregunta de Mona Lisa, la tercera, la preocupación mía es que la degradación que tenemos aunada al terrible impacto que ha tenido la pandemia, puede insertarnos de una forma más prominente en esa corriente de autocratización. Yo no veo que la democracia tiene en Panamá ninguna raíz. Hemos hecho un repaso histórico. Hemos visto cómo la mayor parte de la historia republicana en Panamá ha tenido características autocráticas. La democracia no está bien arraigada. Aquí ha habido señalamientos acerca de la pobre formación cívica de la población. Bajo esas condiciones, no hay un verdadero arraigo del sistema democrático. Yo quiero que alguien aquí en este grupo me diga, si mañana a un gobernante se le ocurre clausurar la Asamblea Nacional, ¿quién va a salir a protestar? Maui dice que sí. Si a alguien se le ocurre ir a clausurar, a emitir un decreto para clausurar la Asamblea Nacional, ¿quién va a ir a protestar? Y eso sería una aberración. Eso sería ya verdaderamente la ruptura total del orden constitucional y significaría que estamos insertos en un sistema autocrático si eso pasara. Pero ¿quién va a ir a defender la Asamblea Nacional? ¿Quién va a defender la Corte Suprema de Justicia? Si un presidente decide que vota a los 9 jueces, a esos 9 magistrados, que los vota a todos y los manda para la casa, ¿quién va a protestar? Nadie. Tal es el grado de desprestigio y de degradación al que ha llegado nuestro sistema político, que aquí no hay ningún aprecio, ninguna consideración, ningún respeto, ni por la Constitución, ni por ninguna de las ramas del Estado. Ninguna. Y es una situación muy peligrosa. El temor, una vez más, es que con este semejante impacto que hemos tenido por pandemia, un impacto tremendo. O sea, esto hay que dimensionarlo. Nada más en el ámbito económico, 9%. Entonces, lo que decía Mona Lisa, el impacto educativo, el impacto institucional, que cuando lo mencioné, vi que Victoria, que la tengo al lado, que qué grata compañía he tenido toda la sesión con Victoria al lado, vi que Victoria sentía el impacto institucional. Entonces, el temor mío es ese, que es como un árbol que no tiene raíces profundas y que con una ventolina o con un huracán, más que una ventolina es un huracán, que con un huracán que pasa, el árbol se desarraiga y cae. Entonces, ese es un temor que tengo al respecto de lo poco que nos queda, de democracia, Mona Lisa. Así que yo pienso que con eso, de alguna manera, abarco las consideraciones finales que hiciste hace unos instantes. Súper, te voy a leer un par de los comentarios porque creo que siempre es bueno compartir lo que Claro. las opiniones. Claro. Cristina de la Espriella nos dice, la educación ha sido la víctima más grande. Aidelena nos dice, se eliminó las materias de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y también el curso de gobierno. Bueno, la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos ya la volvieron a poner y la estamos dando desde el año pasado en los colegios. Alberto Guerra nos dice, el mejor momento para la nueva constitución fue en 1990, era el momento de cambiar el país en su institucionalidad, una verdadera lástima, coincido con Carlos, faltó voluntad política. Juan Castillo, si se entregan tareas y asignaciones y se revisan y se devuelven, existen plataformas, al menos en las universidades. Fernando de León, cívica es la materia más importante que debe darse en la escuela secundaria en los últimos años. Permite ir creando conciencia política desde temprano. Cívica debe incluir también relaciones de Panamá con Estados Unidos o hacerla como una materia aparte junto a cívica. Sí, correcto. Yo creo que, como mencioné antes, más que darla es la forma en que uno la da. Hay veces los muchachos cuando están en la escuela solo memorizan
y siguen su camino. Y esto realmente uno necesita que lo vivan, lo internalicen y lo practiquen todos los días. Carmen Gabriela Menéndez nos dice, coincido Carlos, el lastre que tiene Panamá con todas las arbitrariedades de la dictadura evitan que avancemos hacia el desarrollo integral del país. Maribel Ortiz nos comenta, hay que empezar o seguir con algo mejor. La nación es reflejo de la sociedad que tiene, su gente y su historia democrática, con todo el bulto. ¿Qué haríamos concreto para que las reglas constitucionales cambien? Carlos y todos para después, por favor. O sea, es para una reflexión para todo el mundo y como dice Tia Maui siempre en la escuela, hay que enseñar con el ejemplo y cada uno hacer lo que le toca para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Precisamente, gracias Monalisa. Quiero saludar especialmente a las personas que se han tomado la molestia de escribir. Maribel Ortiz, Carmen Gabriela, Fernando, la profesora Aguirre, que ha intervenido por el chat. Quiero saludar también a otras personas que han estado presentes con nosotros hoy. Puchi, Marta, Julia Correa, un saludo muy especial. Ceci, mi querida Ceci, que no sé si todavía sigue en el interior o está en Panamá ya. El ingeniero Cardona, Amílcar, Eida, creo que es Eida Sandoval, porque no sé si Eidita se pavió hoy, tengo la sensación de que se pavió. Betty, que pienso que puede ser Betty Brannan. Amílcar, mi estudiante siempre fiel. Mi querida Elena, otra estudiante siempre fiel. Mi sobrino Joaquín, el gran amigo Carlos Reynolds desde South Bend, Indiana, que siempre está pendiente de nuestras realidades en Panamá. Juan Antonio de la Guardia, gran dirigente del sector del turismo, que ha estado muy pendiente de nuestras actividades. Alberto Guerra, Renato ya lo mencioné, Juan Antonio Tejada Mora, Mari Morales, Mari, que es la directora de la academia en Cerro Viento, que hace una maravillosa labor. Años atrás me invitó a hablar de Justo Arosemena y me sentí muy complacido de poder compartir con ella y sus estudiantes. Y otras personas que nos acompañan, mi colega, el profesor Leiva, profesor de Florida State University, Panamá, un hombre de un conocimiento tan amplio y tan interesante, uno nunca se aburre escuchándolo. Ramón Morales, que no sé si será Monchi o mi amigo Fulo, pero de todas maneras, si es Monchi, saludos, y si es Fulo, un abrazo muy grande para él. Y Graciela Quelqueye, que se pudo conectar hoy y que siempre está muy pendiente de estas actividades. Así que les envío un cordial saludo a ustedes y a otras personas que han tenido la delicadeza, la gentileza de sumarse hoy. Les agradezco muchísimo su interés y tengo grandes expectativas acerca de nuestra próxima reunión, a la cual quedan todos cordialmente invitados el próximo jueves a las 10 de la mañana. Ya, Carlos, ya hiciste el cierre y todo. Estamos listos cada día más in tune todos, así que... Más sintonizado. Me olvidé, perdóname un segundo, me olvidé de darle las gracias a nuestra querida Maui por haber estado presente y por haber participado también. Yo le dije antes de la charla que ella tenía mucho que aportar a este tema, así que me alegro mucho que haya podido estar presente. Gracias. Bueno, como dijo Carlos, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en una cita con la historia y regresamos la otra semana, el otro jueves, a la misma hora y el mismo canal, y felices de compartir todos estos conocimientos con ustedes y nutrirnos cada día más para hacer de Panamá un lugar mejor. Hasta luego, gusto de verlos a todos.